Hola cafeteros, soy Beatriz Mesas, catadora y amante del buen café recién molido. Hoy os traigo una receta súper fácil de cómo hacer sirope de vainilla que nos va a servir para muchos otros combinados con café. Como digo siempre, si me preguntáis a mí cómo prefiero el café, yo siempre solo, de filtro o expreso, pero solo recién molido, sin azúcar y sin leche. Pero como decimos en Encapto, hay ocasiones especiales en las que nos gustaría sorprender a nuestro cuñado. Por eso, durante varios vídeos vamos a preparar diferentes combinados con base de café, que seguro os van a dar tema de conversación en las próximas reuniones, aunque sean virtuales. Así que de cómo preparar un jarabe o sirope de vainilla para endulzar tus próximas creaciones de café va el vídeo de hoy. Y si quieres estar al tanto de todos los vídeos que subo cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Bienvenidos al Movimiento Encapto. Como seguro que ya sabéis, hay infinidad de bebidas con base de café, con o sin alcohol, y normalmente para potenciar el sabor y para equilibrar la bebida se le añade algún tipo de endulzante. Yo lo voy a hacer con vainilla porque combina muy bien con muchas variedades de café, pero lo mismo lo podéis hacer con canela, con una mezcla de especias, con piel de naranja. Vaya, podéis experimentar y luego nos explicáis qué tal el resultado. Primero ponemos un recipiente con agua mineral y una vaina natural de vainilla. Así de fácil. Y lo dejamos reposar unas 2 horas, pero también dependiendo del tiempo que esté la vaina en el agua, desarrollará más intensidad de sabor. No le pasa nada por dejarla toda la noche en remojo. En el caso de que lo hagáis con canela, piensa que si te pasas de tiempo empieza a amargar. Ahora en un recipiente colocamos una parte de agua con vainilla previamente calentada y la misma cantidad de azúcar blanca. Si no le calientas el agua, te costará un poco más disolver el azúcar. Y para saber la cantidad que hay que usar, yo siempre me guardo los vasos de los yogures de cristal para utilizar siempre la misma medida. Pero cualquier medidor nos puede servir. Pues ahora a disolver. Personalmente intento siempre evitar el azúcar blanca y las primeras pruebas las hacía con azúcar moreno y con panela. Pero tengo que decir que si quieres que el sabor y el color del sirope sea lo más neutral posible y que predomine solo el sabor de la vainilla, es mejor usar azúcar blanco. De todas formas, puedes probar y si te gusta el toque de melaza que le aporta el azúcar moreno, puedes también usarla sin problemas. Así de fácil ya tienes el jarabe o sirope de vainilla. Lo puedes guardar en cualquier bote y al ser azúcar con agua te va a durar bastante siempre que lo mantengas bien cerrado. Nos va a servir para hacer las recetas de los próximos vídeos, como por ejemplo el carajillo 2.0, la crema irlandesa o el Baileys casero, el vainilla latte, el licor de café o cualquier otro cóctel que necesite un toque de endulzante. ¿Y tú, habías hecho antes sirope? ¿De qué sabor? Escríbenos tu opinión en los comentarios, nos encanta conocer otras opciones. Y ya sabes, aparte de darle a me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, recuerda que una taza de café puede ayudar a cambiar el mundo.